What was it like to get a punch from Muhammad Ali? What did that do to you? It was really strange. I thought I'd knock him out in 1 or 2 rounds, but about the 3rd round, I'd hit him, and he fell on me. I thought, that's it. And he started screaming, "That's all you got, George." George Foreman siempre ha sentido un gran respeto por Muhammad Ali, alabando su talento y su espíritu de lucha. Pero, en un caso poco frecuente, Foreman reveló de repente algo tan chocante que ha enfurecido a los aficionados al boxeo. ¿Qué ha dicho para causar tanta polémica? ¿Es una señal de que su opinión sobre Ali ha cambiado? No te pierdas las impactantes revelaciones de este video. La pelea entre George Foreman y Ali. En la selva se oyó un estruendo, uno que hizo temblar toda la tierra. No hay muchos combates en la historia del boxeo que tengan el mismo peso que el Rumble in the Jungle, aunque tuvo lugar el 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire, lo que hoy se conoce como República Democrática del Congo. Este combate por el título no fue como cualquier otro, un combate que definiría a 2 de los individuos más poderosos del deporte, Muhammad Ali y George Foreman. Fue un espectáculo, un acontecimiento cultural y un enfrentamiento que los definiría para siempre. En el mundo del boxeo de la época, Foreman era un hombre reservado por todos porque era el vigente campeón de los pesos pesados. No solo era más joven y más fuerte, sino que parecía imparable. Foreman entró en el combate como gran favorito puesto que ya había ganado a rivales como Joe Frazier y Ken Norton. La mayoría de los analistas opinaban que Ali no tenía ninguna posibilidad. Se decía que ya había pasado su mejor momento. Algunas personas incluso estaban preocupadas por el bienestar de Ali, pero Ali nunca fue el tipo de persona que se atiene a las reglas. Ali realizó algo que nadie anticipó desde el principio del juego. Foreman pudo sacar la acción con Ali porque estaba apoyado en las cuerdas. Foreman siguió realizando sus famosos y potentes movimientos. Una gran multitud de espectadores, muchos de los cuales animaban a Ali, observaban incrédulos. Ali parecía estar disfrutando, a pesar de que Foreman era famoso por su habilidad para detener los combates con un solo golpe. Fue por entonces cuando se concibió por primera vez la ahora famosa táctica de la cuerda de Ali. Ali prefirió aguantar el castigo antes que enfrentarse a Foreman en un cara a cara, lo que habría permitido a Foreman cansarse. Además, Foreman consumía cada vez más energía con cada uno de sus movimientos. El campeón no era consciente del hecho de que Ali no solo estaba sobreviviendo a lo largo de la pelea, había estado estudiando. Mientras esperaba la oportunidad ideal para contraatacar, escuchaba el ritmo de los movimientos de Foreman, sentía la fuerza que había detrás de ellos y oía el compás. Más tarde, durante el 8º asalto, llegó ese momento particular. En el momento en que se disputaba el 8º asalto, Foreman estaba completamente agotado. En la arena, la energía que le había dado la reputación de ser una fuerza temible en el pasado era ahora completamente otra. En su juventud, Ali vio su oportunidad. Ali surgió de las cuerdas con una sorprendente velocidad y disparó un movimiento exacto. Ali pudo realizar la última acción combinada cuando Foreman estaba aturdido y deambulando. Era impotente para detener a Ali. Entonces, en una escena que sería recordada durante muchos años, el mundo esperó con la respiración contenida. El campeón imbatible, el individuo que se había impuesto a sus rivales como una apisonadora, estaba ahora mismo tendido en el suelo. Además, no iba a levantarse. Contra todo pronóstico, Muhammad Ali pudo recuperar el título de los pesos pesados después de que el árbitro lo considerara fuera de combate. Sin embargo, ¿a qué precio? En poco tiempo, Foreman vería exactamente lo caóticas que podían llegar a ser las cosas. La controversia que tuvo a Foreman en su mente durante varios años. La controversia algunos años. El triunfo que Muhammad Ali logró contra George Foreman en el Rumble in the Jungle fue mucho más que una simple victoria. En los anales de la historia del deporte, fue un acontecimiento trascendental. Ali, al que se consideraba el tapado, venció a los pronósticos y ganó su campeonato, y el mundo entero contempló atónito lo que ocurría, pero a pesar de que millones de personas se alegraron, no todo el mundo estaba contento. A lo largo de varios años, el combate en la jungla ha estado rodeado de polémica. La polémica no ha versado solo sobre el combate en sí, sino también sobre todo lo que le precedió. Desde las circunstancias del cuadrilátero hasta la lucha psicológica que se libró mucho antes de que se lanzara el primer movimiento. La preocupación por la superficie del ring ha sido uno de los temas más polémicos que han surgido en relación con el combate. Desde hace mucho tiempo, Foreman ha afirmado que la lona en Zaire era excepcionalmente blanda, lo que le dificultaba enormemente plantar los pies y desatar toda su potencia. Para comprender la importancia de este tema,
Es esencial conocer los factores que hicieron a Foreman tan peligroso en primer lugar. Era su habilidad para plantar los pies, desplazar el peso y conducir sus movimientos con toda la fuerza, lo que le daba la capacidad de ganar a sus oponentes en repetidas ocasiones. Sin embargo, cuando Foreman llegó a Kinshasa, dijo que la flexibilidad de la lona le había privado de esta ventaja. En una declaración posterior, reveló que tuvo una extraña sensación al subir al ring aquella noche en particular. Debido a que la superficie no era tan dura como él estaba acostumbrado, le resultó difícil adquirir la estabilidad necesaria. Desde su punto de vista, no se trataba de una coincidencia. Años más tarde, Foreman declaró que eran conscientes de que si no era capaz de alinear correctamente los pies, no podría crear mi fuerza. Estaba luchando en lo que entonces me parecían arenas movedizas. Esta idea ha sido objeto de debate entre los historiadores especializados en boxeo. Algunos opinan que Foreman solo estaba poniendo excusas, mientras que otros sostienen que las circunstancias, de hecho, influyeron en su eliminación de la competición. Aunque nadie sabe con certeza si la lona fue alterada para frenar a Foreman, la sospecha nunca ha desaparecido. A día de hoy, nadie lo sabe con certeza. El recuento que hizo el árbitro en el octavo asalto es otra de las grandes cuestiones que han rodeado el combate. En un estado de agotamiento y confusión, Foreman se desplomó en el suelo tras recibir los movimientos de Ali en la lona. Zach Clayton, el árbitro, empezó a contar los minutos. Por otra parte, Foreman siempre ha afirmado que la cuenta fue demasiado rápida y que no se le dio la oportunidad adecuada para recuperarse y volver a ponerse en pie. A lo largo de varias décadas, los analistas de boxeo han repasado la película del combate para determinar si Foreman tenía o no razón. Hay muchos que coinciden en que el recuento se completó en poco tiempo, y argumentan que si Clayton hubiera contado más despacio, se podría haber permitido a Foreman continuar. Otros opinan que Foreman estaba demasiado agotado para continuar y que, aunque le hubieran concedido más segundos, no habría podido aguantar otro asalto. Independientemente del bando que elija la gente, hay una cosa que puede decirse con absoluta certeza: Foreman nunca olvidó ese momento. Durante años, siguió haciéndole recordar, lo que le dificultó asimilar la pérdida. Foreman confesó que solía pensar, si hubiera tenido unos segundos más. Y tenía razón, simplemente estaba fatigado. Además, es posible que el resultado hubiera sido diferente si hubiera dispuesto de un poco más de tiempo para completar la tarea. Sin embargo, las palabras de Ali pueden haber sido el impacto más fuerte que sufrió Foreman. Más que un acto físico, sabiendo que iban a pelear, Ali adoptó inmediatamente un enfoque estratégico. En lugar de centrarse únicamente en el cuadrilátero, Foreman se encontró contemplando los comentarios de Ali. Ali se refirió a él como impaciente y demasiado mecánico en su estilo. También comparó la técnica de Foreman con la de leyendas del boxeo del pasado, sugiriendo que aún tenía margen para mejorar sus habilidades. Ali sugirió que los oponentes anteriores de Foreman habían sido cuidadosamente seleccionados y que solo demostraría que era un verdadero campeón enfrentándose a Ali en el ring. Para Foreman, que había construido su carrera a base de ganar a los demás, experimentar los juegos mentales de un oponente era un reto desconocido. Antes de este combate, siempre había sido la presencia más dominante en el ring. Su reputación de potencia era a menudo suficiente para hacer temblar a sus oponentes antes incluso de que subieran al ring. Sin embargo, Ali adoptó un enfoque diferente, respondió con confianza y humor. Su comportamiento durante las ruedas de prensa incluía hacer bromas, bailar por la sala y actuar como si el acto no fuera más que una formalidad. Mientras Ali seguía burlándose de Foreman, este se sentía cada vez más irritado por su comportamiento. En retrospectiva, Foreman reconoció que la guerra psicológica de Ali era tan importante como su plan físico. Más tarde, dijo que había gastado una cantidad significativa de energía estando molesto con Ali. Este fue el último y quizás el mayor motivo que desafió a Foreman, y fue algo que nadie había previsto. Los que residen en Zaire, tan pronto como Foreman aterrizó en África, anticipó que sería recibido como el campeón en el aeropuerto. Teniendo en cuenta que era joven, fuerte y nunca había perdido un combate. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que algo no iba bien. No estaba recibiendo ningún apoyo de la multitud. No parecían ansiosos por verle. Ali era el tema de sus cánticos. Soy Bomaji, Ali. Yo soy Bomaji, Ali. Mientras los gritos reverberaban por el estadio, servían como recordatorio constante de que Foreman se enfrentaba a algo más que a Ali. En el proceso, estaba luchando contra toda una nación.
Foreman no había sido capaz de conectar con la gente de Zaire de la misma manera que Ali, que siempre había sido un maestro del entretenimiento. Al adoptar su cultura, pasar tiempo con ellos y establecerse como héroe del pueblo, pudo ganarse su respeto. Por el contrario, Foreman era visto como un extraño en la organización, lejana y encumbrada, sin relación genuina con la comunidad en la que opera. La salud mental de Foreman se resintió por ello. Más tarde, declaró que había experimentado sentimientos de aislamiento y plena soledad mientras estaba en el ring aquella noche. Todo quedó en entredicho a raíz del tremendo apoyo que recibió Ali. Cuando terminó la batalla, Foreman no solo estaba cansado físicamente, sino también mentalmente. Era un individuo mentalmente destrozado. Era el boxeador más temido del mundo, y había entrado en la pelea como el campeón imbatible. Le costó asimilar la derrota durante varios años. Luchó contra la ira, la amargura y la duda. No se trataba simplemente de perder un campeonato. La cuestión era que estaba perdiendo la imagen que había construido para sí mismo. Después, Foreman declaró que no había estado simplemente perdiendo en la batalla. Tenía la guardia baja. Durante un tiempo considerable, fue incapaz de desprenderse de la amargura. Por otra parte, con el paso del tiempo, se produjo otro acontecimiento. Amistad sostenible. En lugar de ver la lucha como un momento de derrota, empezó a verla como una oportunidad para aprender algunas lecciones valiosas. Con el tiempo, llegó a una sorprendente conclusión. Ha sido la experiencia más positiva que he tenido en mi vida. Esa comprensión, por otra parte, requeriría varios años para aceptarla por completo. Con el paso del tiempo, George Foreman se daría cuenta de que las amistades más profundas nacen de los fuegos más intensos, de rivales a hermanos. Cuando sonó la última campana en Kinshasa el 30 de octubre de 1974, George Foreman y Muhammad Ali ni siquiera eran amigos íntimos. Uno de ellos era un campeón venerado y el otro un guerrero victorioso. Parecía que sus vidas estaban destinadas a estar permanentemente separadas. Sin embargo, el tiempo repara las heridas, y lo que empezó como una dolorosa derrota para Foreman acabó convirtiéndose en una de las amistades más notables de la historia del deporte. Cuando Foreman se acercó al ring aquella noche, tenía la impresión de que era imbatible. Salió de allí convertido en otra persona y se produjo un acontecimiento espectacular, que causó gran conmoción entre los seguidores de todo el mundo. Pasaron los años y, finalmente, la ira fue sustituida por la adoración y, en última instancia, la admiración se transformó en amor. En los años que siguieron al combate, Foreman luchó por asimilar la magnitud de su pérdida. Como estaba convencido de que algo injusto había ocurrido en Zaire, se abstuvo de ver las repeticiones del combate. Sin embargo, en 1981, 7 años después del combate en la selva, un periodista visitó su propiedad y le hizo una pregunta directa. George, ¿qué ocurrió exactamente en África? George, ¿qué ocurrió exactamente en África? Fue una experiencia reveladora para mí. Había varias explicaciones potenciales que Foreman podría haber utilizado, como la lona blanda del ring o el calor de Zaire. En lugar de eso, hizo algo que nunca había hecho en su vida. Lo que había sucedido fue tolerado por él. Esa fue mi derrota. Él me gana. Fue un reto hacer que las palabras salieran. Sin embargo, en ese mismo momento, Foreman experimentó una transformación interior. Tras la batalla, por primera vez en mucho tiempo, se despojó de su rencor. Con el paso del tiempo, el resentimiento y la rabia disminuyeron. Y junto con esa aceptación llegó un conocimiento totalmente inesperado. El oponente al que se enfrentaba no era Muhammad Ali, su hermano se llamaba Ali. En el transcurso de varios años, la amistad de Foreman y Ali sufrió una transformación. La intensa competición que habían mantenido durante mucho tiempo acabó convirtiéndose en algo más profundo y significativo. Los dos hombres, que antes habían estado en lados diferentes del ring, empezaron a reírse juntos, a recordar el pasado y, lo que es más importante, a respetarse mutuamente. Foreman hablaba con frecuencia de cómo su perspectiva había cambiado con el tiempo. Reveló que había estado malinterpretándole durante varios años. Sin embargo, a medida que se fue familiarizando con Ali, se dio cuenta de que sus declaraciones nunca pretendían ser malévolas. Más bien, era una parte normal del juego, y cuanto más pensaba Foreman en su combate, más admiración sentía por la extraordinaria brillantez de Ali. En una ocasión, se refirió al combate que tuvo lugar en Zaire como lo más ingenioso que se ha hecho nunca en el mundo del deporte, reconociendo que Ali le había ganado no solo con los puños, sino también con el cerebro. Un momento entrañable tuvo lugar durante los premios de la Academia en 1996.
El año 1996, cuando asistieron a los premios de la Academia, fue uno de los momentos de mayor carga emocional en sus relaciones. Recibieron una nominación al Oscar por el documental When We Were Kings, Cuando Éramos Reyes. La película ganó finalmente el premio. Ha llegado el momento de que mi colega en esta empresa anuncie al afortunado ganador. Cuando Éramos Reyes, dirigida por Leon Gaston y David Saunders, ha sido galardonada con el premio de la Academia. En ese momento, Ali luchaba contra la enfermedad de Parkinson, una dolencia debilitante. Cuando llegó el momento de recoger el premio, Ali tuvo dificultades para subir las escaleras. Aunque antes había bailado por la arena con una elegancia inigualable, el mismo tipo tenía ahora dificultades para ejecutar incluso la más básica de las rutinas. En un momento, George Foreman tomó la iniciativa y se adelantó. Para ayudar a Ali a subir los escalones, le tendió la mano y le agarró del brazo. Aunque era un gesto modesto, su significado era profundo. En ese momento, fue él quien lo subió. El público permaneció en silencio. Un gran número de personas derramaron lágrimas. Hubo un tiempo en que la competición que tenía en vilo a todo el mundo era, de repente, algo totalmente distinto. Hermandad era el término. Durante el año 2012, los sentimientos de Foreman con Ali habían evolucionado completamente. Su declaración fue realmente impactante, y se produjo durante una entrevista con el Daily Telegraph. En 1974 tuvimos una pelea. Esto ocurrió hace mucho tiempo. A partir de 1981, nos convertimos en los amigos más íntimos. En 1984, supimos que nos queríamos. Muhammad Ali es la única persona en este mundo con la que siento una conexión más fuerte que con él. A mucha gente le sorprendió este comentario, sobre todo si se tiene en cuenta lo resentido que había estado Foreman en el pasado por su derrota. Sin embargo, tenía todo el sentido para quienes habían seguido su trayectoria. Ali y Foreman no solo lucharon en un combate que pasó a la historia, sino que también lucharon en la historia. Ambos habían llegado a la cima del mundo del boxeo. Ambos se habían enfrentado a desafíos y habían salido de la experiencia como individuos más maduros y capaces. Doy gracias a Dios por Muhammad Ali. La admiración que Foreman sentía por Ali se fue acentuando con el paso del tiempo. No solo aprendió boxeo de Ali, sino también humildad, resistencia y perdón. A menudo atribuía a Ali el mérito de haberle enseñado algunas de las lecciones más esenciales de la vida. A lo largo de varias entrevistas, Foreman expresó su gratitud a Ali por haberle ganado. Se refirió a aquella derrota como lo mejor que le había ocurrido en la vida, afirmando que le obligó a desarrollarse, a progresar y a descubrir la satisfacción consigo mismo. No sé quién habría sido si hubiera ganado aquel combate, pero desde que perdí, me convertí en un tipo mejor. Foreman comentó una vez que no sabía en quién se habría convertido. En cuanto a Muhammad Ali, doy gracias a Dios. Sobre la muerte de Ali y el memorial de Foreman. A la edad de 74 años, Muhammad Ali falleció el 3 de junio de 2016. En vida, el fallecimiento de una leyenda fue lamentado por personas de todo el mundo, y George Foreman fue uno de los más afectados. Foreman trató de que no se le cayeran las emociones al hablar de su entrañable compañero durante una entrevista cargada de emoción. Muhammad Ali conmocionó al mundo de muchas maneras. No solo en el ring, sino también en la vida. Era lo mejor que había. Me ayudó a ser mejor persona y le echaré de menos el resto de mi vida. La dedicatoria de Foreman fue un profundo recordatorio de lo lejos que había llegado su amor. Su relación fue uno de los ejemplos más notables de respeto y perdón en los anales de la historia del deporte. Eran intensos competidores en el cuadrilátero, pero también hermanos de por vida. Aparte del deporte del boxeo, la relación entre Ali y Foreman iba más allá del deporte en sí. El crecimiento, la redención y la fuerza de la amistad fueron los temas que exploraron. La competición, que empezó siendo una de las más encarnizadas de la historia del deporte, acabó convirtiéndose en algo realmente hermoso. A pesar de sus diferencias, los dos hombres fueron capaces de encontrar un terreno común en forma de amor y respeto mutuo. La mejor manera de describir a Muhammad Ali era decir que era algo más que un guerrero. Tuve la suerte de poder llamarle mi amigo, y fue un regalo para todos y cada uno de nosotros. El relato de su relación nos recuerda que incluso los conflictos más intensos pueden dar lugar a las amistades más profundas. Además, en el caso de George Foreman y Muhammad Ali, lo que empezó como un combate por un título se convirtió en una amistad para toda la vida que nunca pudo romperse, independientemente de que salieran victoriosos o derrotados, o del tiempo que pasara. Para responder a tu pregunta,
¿Qué fue exactamente lo que dijo Foreman que hizo que Muhammad Ali y sus seguidores se enfadaran tanto? Ponte el cinturón, porque esto te va a dejar boquiabierto. La revelación de George Foreman desató el frenesí entre los aficionados. Durante mucho tiempo, el combate en la jungla se consideró la victoria más importante de Muhammad Ali. Por otro lado, George Foreman hizo una revelación que asombró al mundo del boxeo y dejó a los aficionados enfadados décadas después de aquella gran noche en Zaire. Cuando Foreman subió al ring con Muhammad Ali aquella noche, solo tenía una cosa en mente: Muhammad Ali no iba a volver a pelear. Foreman declaró más tarde que tenía este pensamiento. Una onda expansiva fue lanzada a través de la comunidad del boxeo como resultado del anuncio. ¿Fue la intención de Foreman dominar por completo a Ali? Muchos quedaron conmocionados por la intensidad de sus palabras. Sin embargo, antes de que la indignación fuera en aumento, Foreman aclaró que nunca lo había dicho literalmente. Lo que realmente quería decir era que quería dominar a Ali en el ring. Al parecer, el propio Muhammad Ali se sintió sorprendido por la información que acababa de revelarse. Era un vestigio del campeón juvenil y destructivo que se sentía imbatible, y algunos aficionados lo interpretaron como un indicio de que la vieja chulería de Foreman estaba volviendo. Otros creyeron que se trataba de un alarde innecesario, un esfuerzo por reescribir la historia y parecer más peligroso de lo que realmente pretendía ser. Foreman, por su parte, no evitó decir la verdad a nadie. En su momento, dijo que alucinaba con su propia brillantez y que estaba intoxicado por ella. Se había tragado el bombo que rodeaba su reputación y creía que era imparable. Reconoció que cuando era más joven y fuerte, creía que era imbatible. Por otra parte, lo irónico de la situación es que lo mismo que Foreman había deseado hacerle a Ali, que era ganarle por completo, era exactamente lo que el público de Zaire pedía a gritos que hiciera Ali. Muchas gracias, Ali Boumae. Foreman había subido al cuadrilátero con la intención de ganar a conciencia a Ali. Sin embargo, cuando terminó el combate, era él quien estaba tendido en la lona e intentaba volver a levantarse. Cuando Foreman reflexionó sobre su vida, reconoció que el combate fue un momento decisivo para él. No solo en el boxeo, sino también en cualquier circunstancia, al verse obligado a enfrentarse a los límites de su autoridad, se había humillado de una forma que nunca había previsto. Además, fue en esa modestia donde comenzó una metamorfosis. La amargura que sintió tras la derrota fue desapareciendo con el paso del tiempo, y en su lugar floreció algo maravilloso, una relación con Muhammad Ali que perduraría el resto de su vida física. A pesar de haber estado en lados opuestos de la historia en un momento dado, los dos guerreros acabaron convirtiéndose en los mejores amigos. Se profesaban un respeto mutuo que iba mucho más allá del boxeo, y bromeaban sobre su antigua rivalidad. También recordaron el combate que había cambiado el curso de sus vidas. Además, es posible que este sea el relato real del estruendo en el monte. Fue más que una simple escaramuza. Antes de tener una amistad tan bonita, las dos leyendas también tuvieron una infancia llena de altibajos. Conozcamos sus vidas antes de convertirse en rivales en el ring. El comienzo de George Foreman. George Foreman nació el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas, pero pasó gran parte de su infancia en el empobrecido Fifth Ward de Houston. Foreman era uno de 7 hermanos, y aunque fue criado por J.D. Foreman, el segundo marido de su madre, su padre biológico era en realidad Leroy Morgan. La infancia de Foreman no fue feliz. En su autobiografía, admitió haber sido un adolescente rebelde que a menudo se metía en líos. No interesado en la escuela, Foreman abandonó los estudios a los 15 años. El punto de inflexión llegó cuando tenía 16 años. Un día, mientras veía la televisión, Foreman se topó con un anuncio de Job Corps, un programa federal creado para proporcionar educación y formación laboral a jóvenes desfavorecidos. Al darse cuenta de que su vida no iba a ninguna parte si seguía por el mismo camino, decidió cambiar. Con perseverancia, convenció a su madre para que le inscribiera en el programa. Tras ingresar en Job Corps, Foreman se trasladó a California, donde asistió a la escuela y obtuvo el GED. Se formó en carpintería y construcción, con el objetivo de conseguir un trabajo estable para escapar de su vida anterior. Pero el destino tenía sus propios planes. Mientras estaba en el Job Corps, un supervisor se fijó en el extraordinario potencial físico de Foreman y le animó a probar el boxeo. Al principio, Foreman era un apasionado del fútbol americano e idolatraba al legendario Jim Brown, pero pronto se dio cuenta de que el boxeo era el camino más adecuado para él. Con la orientación de sus entrenadores, Foreman empezó a entrenarse en serio, convirtiendo poco a poco su pasión en una carrera.
bajo la dirección del entrenador Tex Adler. George Foreman reveló rápidamente su extraordinario potencial en el boxeo, con su corpulencia, su increíble fuerza y su espíritu cada vez más disciplinado. Foreman no tardó en hacerse un hueco en el mundo del boxeo aficionado. Tras un periodo de duro entrenamiento, decidió participar en torneos para ponerse a prueba. En 1968, apenas unos años después de empezar a practicar el boxeo, Foreman tuvo un importante punto de inflexión en su carrera al ser seleccionado para el equipo de boxeo estadounidense que competiría en los Juegos Olímpicos de Verano en Ciudad de México. Fue una oportunidad para demostrar su valía en la escena internacional. En este torneo, Foreman arrolló completamente a sus oponentes con su estilo poderoso y decisivo. En la final de la categoría de peso de 81 kg, vence a Jonas Sepulis de la Unión Soviética, ganando la medalla de oro olímpica. La imagen de Foreman izando la bandera estadounidense tras su victoria, junto con el acto de ondear una chaqueta con las palabras USA en señal de celebración, se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional. La victoria olímpica le abrió las puertas del boxeo profesional. En 1969 se convirtió oficialmente en profesional e inmediatamente demostró su fuerza superior. En los primeros años, Foreman forjó su reputación con una serie de victorias consecutivas. Rápidamente se le comparó con leyendas como Sonny Liston y Joe Louis por su fuerza superior y su capacidad para arrollar a sus oponentes. Desde 1969 hasta principios de la década de 1970, Foreman mantuvo un récord invicto, ganando casi 40 combates consecutivos. Su punto álgido llegó el 22 de enero de 1973, cuando se enfrentó a Smoking Joe Frazier, el entonces invicto campeón de los pesos pesados. En el combate, que tuvo lugar en Kingston, Jamaica, Foreman venció a Frazier en el segundo asalto. Con esta victoria, Foreman se convirtió en el campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, afirmando su posición en aquel momento. Tras ganar el campeonato, Foreman siguió dominando el mundo del boxeo con victorias aplastantes sobre rivales fuertes como Ken Norton y José Román. Sin embargo, el dominio de Foreman se vio más desafiado en 1974, cuando se enfrentó a Muhammad Ali en el legendario Rumble in the Jungle en Zaire. Este combate no solo fue icónico en la historia del boxeo, sino también un importante punto de inflexión en la carrera de Foreman. La vida de Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay Jr., más tarde conocido como Muhammad Ali, nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Era el mayor de dos hermanos y recibió el nombre de su padre, Cassius Marcellus Clay padre, procedente de una familia de origen étnico mixto. Ali era principalmente de ascendencia africana, pero también tenía ascendencia irlandesa e inglesa. Su madre, Odessa O'Grady Clay, era descendiente de un inmigrante irlandés, Ave Grady, de Ennis, condado de Clare. El padre de Cassius, Cassius Sr., era rotulista y publicista, mientras que su madre, Odessa, trabajaba en el servicio doméstico. Aunque su padre era metodista, su mujer educó a sus hijos en la fe baptista. De niño, Cassius se enfrentó a muchos retos. Estas experiencias le marcaron profundamente y le inculcaron la voluntad de luchar por la justicia social. Cassius estudió en el Central High School de Louisville. Sin embargo, tenía dificultades para leer y escribir debido a la dislexia, lo que convertía el aprendizaje en un reto. A pesar de ello, Clay era un chico enérgico y de carácter fuerte. Ali le dijo más tarde a su hija, Hannah Ali, nada podía conmoverme como la historia de Emmett Till. La pasión de Clay por el boxeo comenzó cuando solo tenía 12 años. Clay empezó a entrenarse en boxeo con Martin. Desde el momento en que entró en el gimnasio de Joe Martin, Cassius Clay reveló rápidamente su talento natural para el boxeo. Bajo la atenta dirección de Martin, el niño de 12 años empezó a aprender los fundamentos, desde cómo moverse hasta las tácticas de acción. Clay destacaba no solo por su velocidad y agilidad, sino también por su perseverancia y su fuerte voluntad. Entrenaba duro todos los días. Incluso se levantaba temprano para correr y entrenar antes de ir a la escuela. Pronto, Clay participó en torneos amateur y siguió ganando. A los 16 años, ya había disputado más de 100 combates amateur, de los que ganó la impresionante cifra de 95. Con disciplina y determinación, Clay se convirtió rápidamente en uno de los mejores boxeadores amateur de Estados Unidos. Ganó el título de los guantes de oro en Kentucky y después a nivel nacional. Este logro le atrajo la atención nacional y le abrió las puertas a una carrera boxística más amplia. En 1960, a la edad de 18 años, Cassius Clay fue seleccionado para el U.S. para competir en los Juegos Olímpicos de Roma, Italia.
Antes de partir, Cla estaba nervioso porque le daban miedo las alturas. Sin embargo, cuando subió al cuadrilátero, Cla se mostró completamente seguro de sí mismo y demostró su clase superior. En los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, Cla compitió en la división de peso semipesado. Vence a oponentes de Bélgica, Rusia, Australia y, finalmente, al polaco Zbigniew Pietrzycowski en la final. Con una victoria aplastante, Cassius Cla ganó la medalla de oro olímpica, afirmando su estatus de estrella emergente. Tras regresar de Roma, Cla se convirtió en el orgullo de Louisville y de Estados Unidos. Entonces, Cla decidió convertirse en profesional. Firmó un contrato con un grupo de empresarios de Louisville que aceptaron patrocinar su carrera. Con su peculiar estilo de lucha, velocidad y agudos reflejos, Cla se hizo rápidamente un nombre en el mundo del boxeo profesional. En los primeros años de su carrera, siguió ganando a muchos fuertes y se acercó a su sueño final. Marcó el comienzo de algo más significativo, una conexión que ni el paso del tiempo ni la rivalidad podrían dañar. Ahora, sin embargo, nos gustaría conocer su opinión sobre el descubrimiento que hizo Foreman. En la sección de comentarios, comparta sus ideas con nosotros.